RR Noticias, la voz de Carlos Pacheco. Especialista en temas educativos. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días y bienvenido. Muy bien, Ángel, muchas gracias. Buenos días. Aquí muy bien, escuchándote. Gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿De qué vamos a platicar hoy? Pues, Ángel, en México están pasando cosas que nunca habían pasado. Okay. Y la primera de ellas es muy importante porque por primera vez hay una mujer en la presidencia. Y eso nunca había sucedido en los más de 200 años que tenemos de independiente como México. Y la primera pregunta es, ¿y cómo le debemos de llamar? ¿La presidenta o la presidente? Porque va a ser un lenguaje que vamos a tener que utilizar a partir de ahora, que no estábamos acostumbrados. Bueno, de acuerdo a los expertos en el lenguaje español, dice que ambos términos son adecuados. Okay. Decirle la presidenta o la presidente son adecuados. Sin embargo, la preferencia, dice, recae en presidenta, por su coherencia y adaptación al género femenino. Entonces, pues ya tenemos ahí la primera respuesta. Podemos llamarle de las dos maneras. Y la siguiente pregunta es, ¿y de dónde viene el término presidente? Correcto. Eso es justamente lo que te iba a preguntar. ¿Y por qué ambos términos son correctos? Si tú dices la presidente, a lo mejor en el primer término suena un poco extraño, pero en realidad es porque es la persona que preside al Poder Ejecutivo en este caso, y por lo tanto es presidente y no tendría nada de malo. No tendría. Pero yo creo que hoy nos hemos acostumbrado a este lenguaje, pues en principio binario, o si no, luego ya han salido estos otros lenguajes alternativos, pero creo que queda bastante bien decirle presidenta también. Pero cuéntanos, por favor. Sí, Ángel, fíjate que proviene del latín prasedare, que significa prae más bien, que significa estar delante, y sedere, estar. Es decir, presidente significa quien está adelante. Y obviamente se utiliza para referirse a personas que dirigen una corporación, un grupo de personas, un partido o un gobierno. Entonces, quien está al frente es el presidente o la presidenta. Entonces, pues esos términos tenemos que tenerlos claros y tampoco no asustarnos, Ángel, porque por ahí hay situaciones de que dicen, oye, México, ¿qué va a pasar a partir de hoy? Pues, ¿qué va a pasar, Ángel? A ver, si nosotros vemos en retrospectiva la historia de México, pues hemos tenido más de 70 presidentes. Okay. Presidentes que han sido electos, otros que no han sido electos, unos que han durado más de 30 años, como Porfirio Díaz, otros que duraron solamente, uno que duró 45 minutos, Ajá. Don Pedro Lascurain. Y también hemos tenido, mi querido Ángel, pues hemos tenido dos imperios dentro de nuestra independencia, ¿verdad? Con Agustín de Iturbide, cuando nos independizamos, a pesar de que veníamos de 300 años de 63 virreyes que mandaban y decían cómo hacer lo que hacía en este territorio, tuvimos al primer forma de gobierno fue un imperio. Se estableció este imperio y dijo, aquí yo mando y todo el poder es mío. Empezó incluso ordenando a su hermana emperatriz y un relajo ahí Agustín de Iturbide. Y después establecimos una república federal con el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, que dicho sea de paso que se llamaba José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix. Era el nombre real de Guadalupe Victoria. Entonces, digo, sin entrar mucho en historia, hay que ver que México, pues ha pasado, después tuvimos una república central, Ángel, o sea, decidimos reformar la Constitución para tener un centralismo, después vino otra república con Juárez, y después vino el segundo imperio con Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Y después vinieron los 30 años de Porfirio Díaz, una dictadura, no se le puede llamar de otra manera, hasta que vino la revolución y se establece la segunda república y todo lo que ustedes ya saben con toda una serie de sobresaltos. Entonces, cada que hablan de Maximiliano y luego decir esto en Querétaro puede motivar a que me apedreen en las calles, pero a veces yo pienso cómo hubiera sido este país si Maximiliano de Habsburgo hubiera permanecido en el poder. Claro que nos hemos ensoñado y se oye muy romántico el tema de la República y esta valiente incursión de Juárez ahí con todo y su comitiva, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que habría cosas que habría que señalar de Maximiliano de Habsburgo,
que hubieran sido interesantes si hubieran sido tomado en cuenta, pues antes de terminar fusilado aquí a la vuelta, ¿va? Sí, te destacan muchas obras dentro de la Ciudad de México, como por ejemplo el drenaje. Le dio un auge muy espectacular al tema, porque era una ciudad que olía bastante mal, muy a veces huele todavía, pero bueno, todavía está ahí. El Paseo de la Reforma, que era el Paseo de la Emperatriz, dedicado a su esposa Carlota. Entonces, pues sí hubo muchas cosas importantes, pero pues lo tuvimos que traer de otro lado. Entonces, en fin, ahora Claudia Sheinbaum llegó como la primera presidenta y fíjate que en el contexto, de acuerdo a información de la BBC, solo 28 mujeres en el mundo son jefas de Estado y de gobierno. Entonces, al paso que vamos, para generar una equidad en todos los países, tendrían que transcurrir 130 años para poder tener el equilibrio de jefas y jefes de Estado en el mundo. Entonces, pues eso es importante, pero también es importante destacar que Claudia se une a las mujeres presidentas en América Latina. Uh-huh. Hay que recordar que la primer mujer que fue presidenta en América Latina fue, recordarás, a Violeta Chamorro. ¿Cómo no? De Nicaragua, ¿verdad? De Nicaragua, ya en los 90, sí. Te traes todos los datos, mi querido Ángel, qué barbaridad. Exactamente, Violeta Barrios de Chamorro fue la primer mujer en América Latina siendo presidenta. Uh-huh. Ya por ahí, electa, porque anteriormente estuvo Isabel Perón, que fue la tercera esposa de Domingo Perón. Claro. Que sucedió porque se murió el señor y se quedó ella, pero no fue electa, ¿no? Entonces, pues ahí está Violeta Chamorro y está la Michelle Bachelet, la también. Bachelet de Chile. Ojo, porque en su momento, cuando llegó, había mucha especulación de que iba a tener una concentración de poder muy similar a la que va a tener la doctora Sheinbaum. Es decir, tenía con ella las cámaras, tenía evidentemente otras instituciones. Y al final de cuentas, a mí me parece que si lo vemos a la distancia, la doctora Bachelet hizo mucho por ir sustentando ciertas instituciones democráticas ahí en este país austral. Entonces, pues vamos a darle el beneficio de la duda a la doctora Sheinbaum también. Yo creo que sí, Ángel, ese es el tema. Vamos a darle. México transita hoy y da un ejemplo mundial sobre una democracia. Hay un tránsito de las personas en el poder, aunque nos quede la sensación de que, bueno, ¿quién va a mandar aquí en el enfrente? Bueno, pero tenemos una transición. A ver, casos como, por ejemplo, el de Israel, donde está Netanyahu, donde llegó en el 96 al poder, ¿cierto? Después salió y después regresó. Y por mantenerse en el poder, todo lo que ha hecho con guerras. Ahí está el caso de Putin, que lleva más de 20 años en el poder. No es el caso de México. ¿No? Y muchos países de África donde se permanecen en el poder. Sí, se enquistan ahí en el poder, y para que lo saques de ahí está bien complicado. Es más, en el caso de Netanyahu, o sea, ya lo dijo pues uno de los hombres más poderosos de este planeta, que es Joe Biden. Le preguntaban hace unos días en esta revista Time, uh-huh, si mantener la guerra en Gaza y no hacer una tregua con Hamas obedecía más bien un asunto político que otra cosa, y él dijo, sí, la verdad es que yo creo que toda esta faramaya le está haciendo para perpetuarse ahí en el poder. Desde luego. Qué grave que mantengas tu poder a costa de estar asesinando a personas inocentes ahí en la Franja de Gaza. Y todas estas personas que permanecen, el caso de Cuba con Díaz-Canel. Con Díaz-Canel y con los Fidel y con todo ese tiempo, con los Chávez, con los Maduro. Es quedarse en el poder a costa de nomás pues tener esa ambición. Entonces, pues hoy México da un ejemplo a nivel mundial de que tenemos una democracia que alterna el poder y que es importante eso, y eso es nuestra fortaleza. Y que si el dólar anda para arribita, pues ya vendrá para bajito. No tengamos miedo. Y que si la reforma habrá que escucharla, pero por ejemplo, y finalmente, por ejemplo, casos de mujeres como Laura Chinchilla en Costa Rica ha sido un ejemplo también, uh-huh, de un gobierno muy próspero. Y yo creo que Dilma Rousseff también, por ejemplo, en Brasil. Bueno, con sus asegúnes. Xiomara Castro, que también está por ahí en Honduras. Creo que las mujeres hoy les toca tomar la rienda de esto y no lo van a hacer mal. Apostémosle a que así sea, mi querido Ángel.
Mi querido Carlos, ha sido un gustazo saludarte. Gracias, Ángel. Buen martes para todos. Y apostémosle a México porque es el único que nos salva. México, y creo que por estar ubicados geográficamente a un lado del país más poderoso del mundo, eso nos salva de muchas cosas, Ángel. Tienes razón también. Gracias, Carlos Pacheco. Buen día. Muchas gracias, Ángel. Buen día a todos. Carlos, con ustedes esta mañana de martes son las 7:39. Sole viene con el resumen de la media.